¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Manuel Polar y en esta ocasión voy a estar moderando la siguiente entrevista. El invitado se llama Víctor Alexander Huerta Mercado Tenorio y es un máster, tiene una maestría en sociología y es un docente en la Universidad de la Católica. También nos pueden contar un poquito de usted. Soy antropólogo, hice el máster y el doctorado en antropología y me dedico a estudiar cultura, ¿no? Cultura popular y todo lo que son las costumbres y las tradiciones, pero al mismo tiempo la cultura moderna. Intento entender no a las sociedades de afuera, sino desde adentro. Y también me dedico a enseñar en la Universidad Católica. Hago investigación in situ y hago crónica periodística. Bueno, vamos a empezar con las siguientes preguntas, que tenemos en esta ocasión 6 preguntas, digamos, enfocadas en lo que es la globalización y en cómo ha afectado a los jóvenes de hoy y en la economía, digamos, en el mundo. La primera pregunta sería, ¿cómo usted cree que impacta la globalización en el comportamiento de los jóvenes de hoy? Yo pienso de que la generación de ustedes está totalmente mediatizada por el Internet. Entonces, yo lo que veo es que los jóvenes actualmente viven más sincronizados y contactados. Es decir, están mucho más al día con cambios que se dan en el mundo, recaban mucho más información de manera simultánea y muy rápida. Sin embargo, considero que por el otro lado están menos comunicados realmente, por más que todo el tiempo aparentemente están contactados, están menos comunicados porque la comunicación se vuelve mucho más superficial. Me da la impresión que están menos, se tiende menos a la profundización porque acumulan información, pero poco análisis. Ya, ahora, la globalización ha tenido un impacto positivo en otros aspectos. Por ejemplo, ha permitido el acceso a un montón de conocimiento y a un montón de habilidades que de otra forma no se podrían tener. Entonces, digamos que acceden a un nivel de aprendizaje interesante y también a un deseo de superación, a un deseo de no estancamiento, un deseo de no quedarse en la aldea, ¿no? Pero me pregunto si el mayor consumo que da la globalización es la ilusión. Muy interesante. Encima, creo que yo podría decir que en el caso de hoy en día, más tanto el internet sería ya por nombres, o sea, tanto las aplicaciones como TikTok, digamos, Snapchat, esas aplicaciones creo que son las que agarran más a los jóvenes de hoy día. Porque, Sí, sí, si le pones a analizar, la tendencia ha sido bien interesante. Me doy cuenta que el Facebook envejece, es decir, ya le pertenece a los maduros y no necesariamente a los jóvenes que prefieren Instagram. exacto. Pasamos a la siguiente pregunta que ya estaría más enfocada a cómo la globalización afecta, digamos, la economía. Y la pregunta sería la siguiente, ¿cómo cree que afecta la globalización la economía global en los espacios sociales como políticos o culturales, digamos? No, o sea, la globalización lo que hace, lo que ha hecho concretamente, y yo creo que ese es el punto clave, ha sido llevar a niveles, ya, literalmente, y vaya a redundancia globales, la economía de mercado. Ahora, la mayor parte del planeta se rige por una economía del mercado donde hay circulación de moneda y donde el capitalismo y la economía del consumo, consumo masivo, la sociedad de consumo, tiene bastante poder. Entonces, lo que circula en los medios masivos y en el Internet es también consumo, ¿no? Es más, o sea, uno prende YouTube y hay dos propagandas antes de Sí. cualquier video que uno quiera, ¿no? Ujú. Entonces, lo que yo digo es de que lo que más me llama la atención es que se expande una lógica de mercado que es consumo, o sea, publicidad permanente. Y los países que se oponen a este tipo de economía global están en guerra contra Occidente, que son los países del bloque árabe, ¿no? Entonces, a mí me parece que estamos, sin darnos cuenta, en una época de un gran imperio, no de país, sino de sistema. De un sistema de mercado que genera la idea del consumo de placer, de estimulación de todos los sentidos al 1000%, ¿no? Y que genera muchas ganas de seguir consumiendo, etcétera, etcétera, y que genera pues una suerte de rueda de hámster para que estemos ahí metidos, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta sería si usted considera, digamos, que la globalización disminuye o incrementa la brecha entre los países desarrollados o subdesarrollados, y por qué, digamos. Lo que pasa es que la globalización se marca básicamente por la economía de mercado, es decir, la economía de mercado es la que se expande junto a la globalización, o en todo caso la que produce la globalización, porque es una necesidad desde las cruzadas de expandir mercados, es decir, de buscar mercados para poder intercambiar, ¿no? Ujú. Entonces, la economía de mercado se ha caracterizado siempre por generar clases sociales y divisiones entre los que pueden acumular y los que no. Entonces, siempre va a haber esas brechas, evidentemente, es decir, una economía moderna lamentablemente se basa en brechas. Es interesante cómo la globalización genera también una ilusión donde tú puedes comprar software pirata, puedes comprar polos pirata, puedes comprar zapatillas pirata o Bamba, ¿no? Bamba, donde aparentemente estás consumiendo exactamente lo mismo, ¿no?
Entonces sí hay brechas, definitivamente las hay, y las vas a notar en servicios básicos como salud y educación, como fueron muy evidentes durante la pandemia. Pero en cuanto al consumo de productos placenteros, vas a ver que ahí hay un intento de cubrir ese tipo de ilusión de manera muy eficaz, ¿no? Les pareciera ahí que se podría generar una ilusión, ¿no? Pero Ujú. sí hay brechas y nuevamente la pandemia desnudó esa gran brecha. Bueno, y la siguiente pregunta ya estaría un poco, digamos, enfocada en cómo o sea, con las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día, cómo estas, digamos, influyen en lo que sería la globalización. No, las nuevas, o sea, la tecnología no se fue hacia los robots ni hacia computadoras gigantes, sino hacia las comunicaciones. Entonces, evidentemente, creo que la obsesión humana ha sido contactarse y comunicarse, y por lo tanto, la globalización ha sido privilegiada, porque es la tecnología que más se ha desarrollado, no ha sido la médica, no ha sido la aeroespacial, sino ha sido la de comunicaciones. Entonces, las comunicaciones han logrado mantenernos más contactados y más sincronizados. O sea, ahora podemos saber exactamente qué está haciendo nuestro pata de la otra parte del mundo. Date cuenta que yo creo que la tecnología ha privilegiado la comunicación. Es raro, ¿no? No se esperaba algo así, ¿no? Esta economía y la pandemia incluso no mejoró mucho nuestras condiciones de salud, pero desarrolló buenas, el Zoom se El perfeccionó. Zoom, sí, Entonces se perfeccionaban más cuestiones. Y entonces llama la atención cómo había una necesidad de comunicación fuerte que ha promovido bastante la globalización, ¿no? muy interesante. Bueno, y ya estas preguntas, bueno, las dos que quedan son más en torno, de nuevo, a lo económico. Este caso sería, digamos, a las empresas. ¿Y qué papel usted cree que desempeñan las empresas en el día de hoy en relación a la globalización? Yo creo, pero no soy el único que cree eso, de que en realidad el poder no está en los países, sino está en las empresas. O sea, no deberían existir las Naciones Unidas como edificios, sino las empresas. Y cada vez pienso de que hay pocas empresas que realmente tienen el monopolio de varias cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, son los poderes empresariales los que se mueven, en el sentido de que como vivimos economías de mercado, el poder está determinado por la posesión y manejo de una serie de cosas que mueven plata, ¿no? Dinero. Y cada vez dependemos más de ello, ¿no? Porque mueven el sector alimentación, y el sector tecnológico, el sector salud y el sector educativo, ¿no? Ujú. Entonces, pienso eso y pienso que eso es peligroso porque eso significa que se compiten entre ellas y generan sus propios precios. Sí. Y muchas veces la lógica del empresario es ganancia y no tiene responsabilidad social, ¿no? Y si el Estado, los estados, pierden poder frente a los empresarios, no va a haber quien los regule, sino que vamos a tener grandes señores y señoras que van a estar más siendo guiados por el ámbito de ganancia, y nosotros como antropólogos sabemos que el ser humano es egoísta como todo ser de la naturaleza. O sea, y debería haber más control del Estado para que se dedique más al bien común, ¿no? Pienso eso. Y ya para finalizar con la última pregunta, sería, ¿considera usted que el desarrollo tecnológico ha modificado los procesos de distribución de bienes y de servicios, digamos? Si considera usted que los ha modificado y cómo cree que los ha modificado. A ver, felizmente la tecnología no lo es todo, ¿ya? Pero yo creo que el proceso de distribución siempre se va a dar mano a mano en otro sentido, ¿no? Sin embargo, cuestiones burocráticas, cuestiones rápidas, ya podemos hacerlo todo gracias a la tecnología. Y tenemos firmas electrónicas, o ya no tenemos que estar yendo a reuniones, lo cual va a ser un buen impacto incluso para el medio ambiente. La educación fue facilitada ante lo que se podía por el Zoom, no fue ideal, pero Sí. se dio, ¿no? Entonces ahí tenemos una distribución educativa interesante, ¿no? Y digamos que la distribución de las pensiones que se están dando a través del banco y a través de software, de programas también, ¿no? Entonces sí, yo diría que ayuda a medir, controlar, organizar, pero no se puede quitar el factor humano porque son cuestiones de tratar con humanos, y sobre todo que yo creo que solamente va a tener un rol burocrático, ¿no? Un rol más bien burocrático, pero todavía necesitamos la responsabilidad humana para la distribución, ¿no? Porque al final la distribución de alimentos, la distribución de bienes, etcétera, depende mucho de la distribución económica, y eso está a manos de más bien un buen sistema económico, ¿no? Que no tiene que ver con tecnología, sino que tiene que ver con organización social. Ok, ok. Y bueno, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por habernos acompañado y por toda la información que nos has brindado. Esto ya sería todo y de nuevo muchas gracias por habernos acompañado.
Ok, chicos, para servirlos, buena suerte. Saludos a su profesora y bueno, ojalá lo jalen, ¿no? Y aprendan. Bueno, Gracias, chicos, gracias, nos Alex. vemos. Los voy a Cuídate, un matar abrazo. unos días, los mato, ¿ya? Chao, chao. Cuídense. Chao, chao.